Buenas noches, hoy presentamos la fase 3, análisis. Mi grupo está integrado por Elsie Estela Caro, Ingrid Karina Rojas, Laura Gisela Mondragón y quien les habla, Lorey Aguirre, del grupo 160 con el tutor César Augusto Cetina del curso Psicopatología de la Niñez y Adolescencia. Hoy venimos a presentar el planteamiento de la hipótesis diagnóstica de la película Pin, la mascota siniestra. La hipótesis diagnóstica que consideramos en base a las observaciones es el trastorno psicótico no especificado, el F29 en el DSM-5, porque León presenta delirios, alucinaciones, desorganización del pensamiento, afecto plano o inapropiado. De igual manera encontramos diferenciales diagnósticos considerados como la esquizofrenia paranoide, el trastorno de personalidad esquizoide. El diagnóstico de trastorno psicótico no especificado para León se justifica por la presencia de delirios persistentes, posibles alucinaciones auditivas, pensamientos desorganizados y afecto inapropiado. La intervención terapéutica debe ser integral, incluyendo psicoterapia, apoyo familiar y medicación para abordar de manera efectiva los síntomas y mejorar la calidad de vida de León. Le doy la palabra a la compañera Estela. Cordial saludo. En los datos epidemiológicos, dentro de la información recopilada de datos, podemos hablar de algunas investigaciones que han surgido en los trastornos. Uno de los trastornos que pues podemos ver en León es el trastorno de la personalidad antisocial. Según datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México, el trastorno disocial se presenta alrededor del 10.3% de los hombres, mientras que en las mujeres se manifiesta en un 2.3%. En Colombia, la población mayor de 18 años, independientemente del género, se muestra que el 53% tienen uno o dos rasgos de personalidad antisocial, pero el 8.3% de la población general tienen 6 o más rasgos. En otros datos, podemos ver trastorno de ansiedad que presenta León. Se calcula que el 4% de la población mundial padece actualmente de un trastorno de ansiedad. En Colombia, los trastornos de ansiedad son de mayor prevalencia que otros trastornos mentales. El 13.3% de la población entre 18 y 65 años la han padecido alguna vez en la vida. En mujeres, la prevalencia aumenta al 21.8%. La región del Pacífico y Bogotá son las que presentan la prevalencia más elevada de trastornos de ansiedad, con un 22.0% y un 21.7% respectivamente, mientras que la región atlántica presenta la menor con 14.9%. Estudios previos han reportado que solo el 1.9% de los pacientes acude a psiquiatra, el 5.6% a médico general y el 3.9% optan por tratamientos de la medicina alternativa. Otro trastorno es la obsesión compulsiva. El trastorno obsesivo compulsivo en niños y adolescentes es una enfermedad compleja que se considera el cuarto trastorno psiquiátrico más común en el mundo, con una relevante morbilidad biopsicosocial y una prevalencia del 1% al 3% en la población mundial. De acuerdo a esto, es una estadística de la Organización Mundial de la Salud. También podemos ver unos criterios diagnósticos. En la película Pin podemos observar diversos comportamientos que nos podrían indicar la presencia de algunos trastornos. En el trastorno de la personalidad antisocial, León actúa impulsivamente sin considerar las consecuencias de sus acciones, tiene dificultades para cumplir con sus responsabilidades y compromisos. En el trastorno de la ansiedad, podemos ver preocupación y miedo. León se muestra siempre preocupado por la seguridad y bienestar de Pin. En síntomas físicos podemos ver que León muestra que presenta sudoración, temblor y dificultad para respirar en momentos de ansiedad. En el trastorno obsesivo compulsivo podemos ver obsesión, pues se muestran pensamientos por León sobre el bienestar y seguridad de Pin, conciencia de la falta de sentido. León no puede controlar que los pensamientos y comportamientos son excesivos. Le doy la palabra a mi compañera. En los factores protectores evidenciados en la película podemos evidenciar que estos factores influyen especialmente sobre sus padres, ya que ellos muestran desinterés alguno por lo que él está pasando.
por lo que es de vital importancia estar presentes en esta etapa temprana del niño. De esto deducimos que tiene un temperamento innato, influenciado por factores alternos del pensamiento obsesivo, ya que este podemos afrontar cualquier tipo de crisis o desafío. Eso sobrepone que León sufre eventos traumáticos al saber que sus padres habían fallecido, ya que su salud mental ha sido afectada, por lo que encuentra refugio en Pin y se siente protegido por él. Los sucesos aparecen acrecentado la esquizofrenia, por lo que León empieza a hacerle caso en todo lo que dice Pin. En los factores de riesgo evidenciados en la película podemos evidenciar que León se muestra una conducta agresiva y violenta hacia las personas que hablan y expresan, reflejando una percepción diferente frente al muñeco, ya que este no está de acuerdo como en lo que los demás piensan, sin tener en cuenta su entorno familiar o social. El protagonista refleja un comportamiento homicida porque él mismo provocó la muerte de su propia tía a través del muñeco, generando ningún interés alguno por la preocupación que tuvo al asesinar a su tía. Le doy el paso a mi compañera Laura Mondragón. Bueno, la responsabilidad y compromiso ético del psicólogo frente al diagnóstico. En la película Pin, la mascota siniestra, donde el personaje presenta problemas mentales, el diagnóstico psicológico sería fundamental, ya que así podemos comprender y tratar su condición. Para esto es importante tener en cuenta los siguientes ítems. Primero que todo, por la formulación cuidadosa de la hipótesis diagnosticada. Como tal, el psicólogo debe recopilar información detallada sobre los síntomas, comportamientos y antecedentes del paciente para formular una hipótesis diagnosticada fundamental. En el caso presentado se observa un abordaje meticuloso al considerar el trastorno psicótico no especificado como una hipótesis principal y analizar diferenciales diagnósticos como es la esquizofrenia paranoide y el trastorno de personalidad esquizoide. El siguiente ítem que debemos tener en cuenta es la utilización de criterios diagnosticados estandarizados. Es crucial que el psicólogo se base en criterios diagnósticos reconocidos como en el DSM-5 para establecer un diagnóstico preciso. El siguiente ítem es consideración de datos epidemiológicos. El psicólogo debe tener en cuenta la prevalencia y la distribución de los trastornos mentales en la población, lo cual se refleja en la inclusión de datos epidemiológicos sobre el trastorno de personalidad antisocial y los trastornos de ansiedad. También tenemos que tener en cuenta la evaluación integral del paciente. Más allá de los síntomas específicos del psicólogo, se debe considerar factores protectores y de riesgo, así como el contexto familiar, social, cultural del paciente. También es importante la confidencialidad y el manejo ético de la información. El psicólogo tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información del paciente y manejarla de manera ética, respetando su privacidad y dignidad. En la comunicación afectiva con el paciente y sus familiares, una vez que establecido el diagnóstico, el psicólogo debe comunicarlo de una manera clara, empática al paciente y sus familiares, explicando las implicaciones y el plan de tratamiento propuesto. Por último está la planificación del tratamiento y seguimiento. Después del diagnóstico, el psicólogo debe diseñar un plan de tratamiento integral que aborde los síntomas y las necesidades específicas del paciente, incluyendo psicoterapia, medicación, si es necesario, y apoyo familiar. Además, debe realizar un seguimiento continuo para evaluar la efectividad del tratamiento y realizar ajustes según sea necesario. El psicólogo tendría la responsabilidad de cumplir para poder llegar a tratar de llegar a una ayuda necesaria para poder cumplir con el objetivo del paciente. Eso sería todo por hoy.